Vamos a seguir. A ver. Aquí nos habíamos quedado ayer. Y como veis es lo que hemos seguido viendo en esta mañana en el seminario. Ahora vamos a ver, vamos a hacer una cosa. No sé, vamos a ver, os veo fatal ahora. ¿Qué preferís? ¿Que sigamos dándole vueltas al oxígeno, pasamos al carbónico y luego retomamos con los dos? A lo mejor con el atasco que llevamos ya, no sé si es sobresaturarnos de oxígeno y oxidarnos excesivamente hoy, pasamos un poquito al carbónico, si luego, y así vemos y completamos el transporte. Si luego estas gráficas que voy a ir pasando aquí, que son lo que hemos ido razonando y lo tenéis aquí expresado en cada momento de una manera y de otra, aquí veis la diferencia arteriovenosa, cómo se calcula, el desfase de la hemoglobina en función de las diferentes cosas. Todo esto lo hemos ido viendo ya. Aquí tenéis qué pasa con la anemia, con la intoxicación por monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Y aquí un razonamiento sobre lo mismo que hemos visto antes, que es la diferencia arteriovenosa, el consumo de oxígeno, los diferentes tipos de hipoxia y este cuadro resumen, que es el que vamos a ver, que es en resumen qué pasa con el déficit de oxígeno. Nosotros tenemos diferentes problemas por los que podemos llegar a un déficit de oxígeno, que es la hipoxia hipóxica, ¿vale? Que sería la hipoxia en la que lo que hay es un déficit de oxígeno en el origen, y eso puede ser o bien por disminución de la FiO2, por hipoventilación, por disminución de la difusión, por cortocircuito o por desigualdad ventilación-perfusión. Y vamos a ver qué características tiene más o menos cada una para ver cómo razonamos en cada caso. El problema es que nosotros podemos tener hipoxia porque lo que no se ha llegado es a un adecuado valor en la presión alveolar de oxígeno. Y esos son todos estos cuadros que tenéis aquí, en los cuales la presión alveolar de oxígeno es baja. La presión alveolar de oxígeno es baja en la disminución de la FiO2 o en la hipoventilación. ¿Vale? De manera que la presión alveolar de oxígeno, si estamos a grandes alturas, es baja porque tenemos poca concentración fraccional de oxígeno. Perdón, poca presión total, con la misma concentración fraccional de oxígeno. Y la PO2 también puede ser baja en el alveolo porque lo que hemos hecho ha sido ventilar poco. Estas dos la hemos comentado mucho y ya las tenéis. Y darían lugar, en ambos casos, si lo que tenemos es una presión inspirada de oxígeno baja porque estamos viviendo a grandes alturas, esto es que está mal, porque aquí pone disminución de la FiO2 y es de la PiO2, eso es lo que me tenía a mí despistado. Esta F es una P. La PiO2 está disminuida porque lo que hay es menos presión. Y en ese caso,
¿cuál sería la respuesta del organismo? Aumentar la ventilación. Y entonces, ¿cómo estaría la PCO2? La PCO2 disminuida. O sea, es un sujeto que tiene la PO2 baja, la PCO2 baja. Para que veáis que no siempre se tiene que ir a contrapelo. Si el origen es porque lo que yo tengo es una presión alveolar baja, porque estoy viviendo a grandes alturas, pueden suceder dos cosas. Que no sea suficiente para afectar a la ventilación, en cuyo caso tengo un sujeto que tiene PO2 alveolar baja, PO2 arterial baja, de oxígeno, y la PCO2 normal. Si la PO2 baja lo suficiente como para modificar la ventilación del sujeto y hacerle hiperventilar, entonces es un sujeto que tiene la presión alveolar y arterial de oxígeno bajas y la presión arterial de CO2 baja también. ¿Vale? La PCO2 solo por el problema de la ventilación. En el caso de hipoventilación, evidentemente, el problema primario es la hipoventilación. Tengo, por tanto, PCO2 alta y la presión alveolar de oxígeno baja porque tengo la PCO2 alta y porque no ventilo. ¿Vale? Fijaros que en los demás casos ahora tenemos una situación que se parecerá mucho a la disminución de la PiO2, que es, vamos a tener la PO2 baja, la arterial y la PCO2 arterial también baja, que no figura aquí. De manera que si ponemos aquí la PCO2 arterial, también la tendríamos baja. ¿Qué es lo que le pasa a la disminución del área de difusión o el aumento del espesor? Ese sujeto va a tener una dificultad en la difusión y no va a llegar al equilibrio. Con lo cual, la presión alveolar, ¿cómo va a ser? Normal o incluso elevada. ¿Vale? Porque la presión alveolar de oxígeno, lo que le va a pasar es que si no se cambia la ventilación, va a ser normal. Y si el haber disminuido la presión arterial de oxígeno es suficiente como para aumentar la ventilación, la presión alveolar de oxígeno va a ser elevada. De manera que la presión alveolar de oxígeno la vamos a tener normal o elevada. Pero si no difunde, la presión que sale al final del capilar es la que es baja. Con lo cual la arterial también es baja. ¿Lo hemos comprendido? Por eso tiene presión arterial de oxígeno baja. Igual que le pasa al cortocircuito, pero ahora aquí, en el cortocircuito, nos vuelve a pasar lo mismo. La presión alveolar del sujeto, de oxígeno, puede ser normal o elevada si está hiperventilando. La presión alveolar de oxígeno. Esta que estoy marcando en rojo. Si está hiperventilando, será elevada. Si no hiperventila, será normal porque no se ve afectada. ¿Vale? En el cortocircuito. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que, sin embargo, la presión arterial será baja porque lo que está sucediendo es que se mezcla con mucha sangre venosa mixta. ¿Vale? De manera que en ambos casos, si os dais cuenta, uno por la difusión, la única diferencia que hay entre la difusión y el cortocircuito es que en el problema de difusión es ya la sangre que abandona el capilar la que tiene una PO2 más baja que el alveolo. Mientras que en el cortocircuito la sangre que abandona el capilar es normal o alta incluso de PO2, pero se mezcla con mucha sangre venosa mixta. ¿Lo hemos visto? La desigualdad ventilación-perfusión es lo mismo que el cortocircuito, solo que hace referencia a que hay alveolos, el conjunto está bien ventilado, pero hay alveolos
que se ventilan poco y se perfunden mucho y entonces funcionan como cortocircuito, aunque no sean cortocircuito anatómico. ¿Estamos? De manera que la desigualdad ventilación-perfusión en el fondo se está comportando como si fuese un cortocircuito anatómico, pero por el hecho de que hay alvéolos que sí que pasa sangre por ellos y sin embargo se ventilan muy poco. Y la única diferencia que hay entre estos dos es que mientras que si yo aumento el oxígeno en el aire inspirado, al cortocircuito anatómico le afecto poco, a la desigualdad ventilación-perfusión sí que puedo afectarle mucho porque le normalizo la presión en los alvéolos que se ventilan poco. ¿Estamos de acuerdo? Lo vimos ayer, de manera que en la forma de diferenciar un sujeto que tiene cortocircuito anatómico de desigualdad ventilación-perfusión es darle a respirar aire, por ejemplo, al 30%, al 25%, en cuyo caso el de la desigualdad ventilación-perfusión se normaliza prácticamente, mientras que el del cortocircuito sigue casi como estaba. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar, ya hemos visto la ecuación del cortocircuito, que la hemos visto esta mañana, aquí la tenéis, es la misma que hemos visto esta mañana, y aquí el efecto del cortocircuito y de la desigualdad ventilación-perfusión. Esto lo comentaremos más adelante. Y pasamos a ver el transporte del carbónico. ¿Vale? Vamos a ver cómo se transporta el carbónico en el organismo y qué importancia tiene para nosotros en el razonamiento. Esto lo hemos comentado ya varias veces. Si os fijáis, aquí tenéis cómo se transporta en plasma y cómo se transporta en los glóbulos rojos. En todos los casos se transporta disuelto, que es el que corresponde a estar en relación con la PaCO2 y por tanto con la PaCO2 quiere decir la presión arterial y la alveolar de carbónico, porque hemos dicho que son iguales y las vamos a considerar iguales, y para nosotros la presión arterial y la presión alveolar de carbónico van a estar relacionadas con la relación entre producción de carbónico y ventilación. ¿Vale? Y eso es lo que corresponde al oxígeno, al carbónico disuelto. Pero el carbónico, y eso por ejemplo en condiciones normales, en la sangre, si consideramos la sangre arterial, representaría un 5% del carbónico que va en la sangre. La presión normal de carbónico, ¿cuánto es? 40 milímetros de mercurio, ¿vale? Luego tendríamos otro conjunto de moléculas de carbónico que lo que irían es uniéndose con fuerzas débiles a compuestos proteicos en la parte de los aminoácidos, y es lo que se llama formando compuestos carbamínicos que se unen a los aminoácidos de las moléculas proteicas. En el plasma a las proteínas del plasma, en el glóbulo rojo a la hemoglobina. Y por último, eso como veis es otro 5% en la sangre arterial. Corresponde a muy poquito. Y la mayoría se transporta reaccionando con el agua. La reacción con el agua es muy importante y la voy a poner aquí porque es sobre la que vamos a razonar muchísimo, que sería CO2 más H2O
daría H2CO3, que es el ácido carbónico, que, como es un ácido relativamente fuerte, al pH del plasma prácticamente se encuentra todo él como H más HCO3 menos. De manera que esta misma ecuación, prácticamente el término de ácido carbónico se suele omitir porque en realidad en forma de ácido carbónico hay muy poco, y entonces normalmente la ecuación que nosotros vamos a tener en cuenta es una ecuación que sería CO2 más agua, hidrogenión más bicarbonato. ¿Vale? Esta ecuación tiene un equilibrio que se consigue relativamente lento, pero que se cataliza en las dos direcciones, de manera que no modifica la constante de equilibrio, simplemente hace que llegue al equilibrio mucho más rápido por un enzima que es la anhidrasa carbónica. En presencia de anhidrasa carbónica, esta ecuación se hace rápidamente. Por eso se hace más rápidamente dentro de los glóbulos rojos, que tienen bastante anhidrasa carbónica, que en el plasma. ¿Vale? Bien, pues esta ecuación nos sirve para razonar mucho, porque nos define una situación en la cual el CO2 que vemos en este término corresponde al CO2 disuelto y está en relación con la presión parcial de CO2 por la constante de solubilidad del CO2. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y la PCO2 va a estar en relación con la producción de carbónico y con la ventilación alveolar. De manera que este término de la ecuación que tenemos a la izquierda está relacionado con los temas respiratorios. Tanto a nivel celular como a nivel del pulmón. A nivel celular, ¿qué es lo que va a pasar? Yo produzco el CO2, esa producción de carbónico se incorpora como CO2 disuelto, se disocia y se transforma en bicarbonato. Fijaros el cambio que sería de la venosa a la arterial, ¿vale? O entre la arteria y la vena, el CO2 que van incorporando, a ver, quietos todos, ¿dónde está? Eso. El CO2 que van añadiendo los tejidos, lo van añadiendo, y una proporción muy alta, el 60% de hecho, va a ir a esta reacción. El 60% del añadido, no de lo que hay. Lo que hay tanto en sangre arterial como en sangre venosa, el 90% está en forma de bicarbonato. Ojo, esto es de la diferencia arteriovenosa. ¿Vale? No os confundáis porque esta gráfica os puede llevar a confusión porque está casi como en la misma escala. Esto es el 60% de la diferencia arteriovenosa, también se añade como CO2. El 30% de la diferencia arteriovenosa sí iría unido a los compuestos carbamínicos y tiene importancia porque cambia la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y la otra parte es el que va disuelto, que es el que hace que la PCO2 a nivel venoso sea diferente de la PCO2 a nivel arterial. De manera que la PCO2 a nivel venoso, ¿cómo será? Mayor o menor que la arterial.
Votos a favor de mayor. Votos a favor de menor. Menos mal que no hay ninguno. Los demás todavía estáis descolocados. Bien. Está claro que la PCO2 a nivel venoso es mayor que la PCO2 a nivel arterial porque hemos añadido CO2. Y una parte del añadido se ha quedado como disuelto y forma parte de aquí. Pero, aunque todo lo hemos añadido a la solución, mucha parte reacciona con el agua y se transforma en bicarbonato. De manera que cuando aumenta la PCO2, esta ecuación se desplaza hacia la derecha, aumentará el hidrogenión y aumentará el bicarbonato. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cómo? No, vamos a ver. La solubilidad multiplicada por la presión es lo que nos da la concentración de CO2. En este caso sería a nivel arterial, porque tenemos la presión arterial. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Y esta concentración que tenemos aquí como CaO2 sería esta justo que tenemos aquí si estamos refiriéndonos a la sangre arterial. O sea, el CO2 que figura en esta ecuación es concentración de CO2 disuelto, que si nos estamos refiriendo a la sangre arterial, este término sería concentración arterial de CO2 en realidad, ¿vale? Y sería igual a la presión arterial de CO2 por la solubilidad del CO2. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí lo hemos comprendido, ¿no? Más. Luego, porque este sería solo la parte disuelta. Y, sin embargo, perdón. Aquí la concentración arterial de CO2 sería esta parte, que sí es la que corresponde ahí, más la unida a los transportadores. ¿Vale o no? A ver, no nos confundamos. Este término de la ecuación corresponde al CO2 disuelto. El CO2 disuelto es la PCO2 por la solubilidad. La PCO2 por la solubilidad, mejor dicho, la PCO2 depende de la ventilación y de la producción de carbónico. Y este término colabora en la concentración de CO2 a través de este valor. Pero, además del CO2 disuelto, que es el que interviene vamos a quitarle esto, porque la concentración arterial de CO2 sería el CO2 disuelto, que sería igual que pasa con la hemoglobina, el CO2 disuelto, que sería este CO2 disuelto, que está en relación con este término, que sería solamente PCO2 por la solubilidad. Ahora, en la arteria, además del que va disuelto, tenemos el que va unido a transportadores, que sería el que va en forma de bicarbonato más el que va en forma de carbamino. ¿Estamos de acuerdo? De manera que el CO2 de concentración arterial de CO2 sería el disuelto. Nos sucede igual que pasaba en la hemoglobina. El único que está en relación con la presión parcial del gas es el que va disuelto. Pero luego, el que va unido a los transportadores forma parte del CO2 que se intercambia en el consumo de oxígeno y a nivel del pulmón, pero no forma parte del término presión parcial. ¿Lo hemos comprendido?
Claro, el que va transportado, en realidad, tú date cuenta de una cosa. Como CO2 disuelto, no podrías intercambiar la producción de carbono. Tú en realidad lo que sucede, igual que pasaba con el oxígeno, que según se iba incorporando, se iba uniendo a la hemoglobina y según se va consumiendo, se va desligando de la hemoglobina, ahora con el CO2 pasa lo mismo. Según vas produciendo CO2, se va combinando con el agua y con las proteínas. Pero una parte siempre queda disuelto. Y está en equilibrio. Esas ecuaciones, todas ellas están en equilibrio. El equilibrio entre el disuelto y el que va en forma de bicarbonato corresponde precisamente a esta ecuación que tenemos aquí, que es la de Henderson-Hasselbalch. De manera que la relación que hay entre la parte de carbónico que va disuelta y la parte que va en forma de bicarbonato, que sería este término de la ecuación, sí está relacionado por esta ecuación directamente. ¿Estamos? La forma que va en forma de carbamino tiene una constante de disociación mucho más compleja y no la medimos ni nos importa, simplemente lo tenemos ahí como un efecto colateral sobre el que vamos a razonar, pero no numéricamente. ¿Lo hemos comprendido? ¿Vale? Bien. Déjame ver qué tenemos a continuación. Nada, no hay nada importante. Vamos a seguir aquí. ¡Ay, qué he hecho! Me he ido para atrás, ¿no? Vamos a seguir aquí o ponemos una nueva. Vamos a añadir una página en blanco. Aquí tenemos una página en blanco. Para seguir razonando los 5 minutos que nos quedan. Porque el resto que hay ahí es básicamente lo mismo que pasa con el oxígeno y lo veremos también con los efectos combinados. De manera que es muy importante comprender la relación que tenemos. Nosotros tenemos una ecuación sobre la que vamos a razonar mucho, que es CO2 más H2O H más HCO3 menos. Y en esta ecuación, fijaros que nos permite ver, por un lado, el aparato respiratorio, que lo tenemos aquí, y por otro lado, los productos ácidos del metabolismo y el bicarbonato, que está relacionado con la parte metabólica y con la parte renal. De manera que el bicarbonato lo maneja el riñón, el hidrogenión lo producen el metabolismo, el CO2 lo maneja el respiratorio. Y tenemos esta ecuación que la vais a ver muchísimas veces, porque aquí en el aparato respiratorio la vamos a ver en relación con la PCO2. En el riñón la vais a ver con el hidrogenión y el bicarbonato. Y en el metabolismo también. Y es fundamental en el estudio del equilibrio ácido-base, porque es lo que hace que los trastornos respiratorios produzcan trastornos del equilibrio ácido-base. ¿Qué le va a pasar a un sujeto que hipoventila? Que la PCO2 le aumenta. Perfecto. Si le aumenta la PCO2, ¿qué va a pasar en esta ecuación? Que se va hacia la derecha y tiene aumento de la concentración de hidrogeniones, aumento de bicarbonato. De manera que tiene una acidosis respiratoria. ¿Vale? Si el mecanismo renal se pone en marcha y le da tiempo, ¿qué es lo que hace el riñón? No, aumenta el bicarbonato. Aumenta el bicarbonato. Y el riñón aumenta el bicarbonato y
hidrogenión se queda un poquito menos elevado y esto se desplaza hacia aquí y la PCO2 cambia o no cambia. ¿Por qué? Porque la modificación de la PCO2 sí modifica la ventilación. Y entonces, hemos dicho, si sube la PCO2, sube la ventilación. Si baja la PCO2, baja la ventilación. Un sujeto que tiene la ventilación baja, tiene la PCO2 elevada. Pero si a ese sujeto le sube la PCO2, o sea, se aumenta la producción de carbónico, aumenta su ventilación. ¿Vale? Y la mantiene. Ese es un tema muy importante porque genera confusión. ¿Vale? Fijaros qué curioso. Un sujeto tiene un problema respiratorio constante elevado, Quiero decir, tenía un problema ventilatorio. Este sujeto le aumenta la PCO2, presión arterial de CO2 elevada. La ecuación se desplaza hacia la derecha, le aumenta el hidrogenión, le aumenta el bicarbonato. Eso, si es momentáneamente, no da tiempo a que haya prácticamente ningún mecanismo de compensación renal. Igual pasa en el líquido cefalorraquídeo. Cualquier sujeto que le aumenta la PCO2 en sangre, en el líquido cefalorraquídeo se le aumenta la concentración de hidrogeniones y veremos que es precisamente el mediador fundamental de la regulación del efecto de que el aumento de la PCO2 aumenta la ventilación. ¿Vale? Si se mantiene durante mucho tiempo, lo que sucede es que el riñón pone en marcha un mecanismo que, como requiere síntesis enzimática, ADN, etcétera, etcétera, pues requiere tiempo. Pero si está una semana, por ejemplo, pues el riñón lo que hace es aumentar la concentración de bicarbonato. Y precisamente eso es lo que nos sirve para determinar si un sujeto hace poco que tiene el trastorno respiratorio o lleva mucho tiempo con él, para el tema de si le damos o no le damos oxígeno. Que si el sujeto llega con la PCO2 elevada, pero el bicarbonato no muy elevado, hay unos nomogramas en los cuales se sabe en qué franja está, ya los veremos. Entonces quiere decir que el trastorno ha sido agudo, le puedo ventilar sin problema, le puedo dar oxígeno, le puedo hacer lo que quiera. Si el sujeto tiene una PCO2 elevada y tiene un bicarbonato mucho más elevado todavía, quiere decir que su trastorno lo tiene de forma crónica. O sea, lo tiene desde hace tiempo y hay que tener mucho cuidado con él, no empeñarse en curarlo rápidamente. Hay que curarlo, pero tranquilamente. ¿Vale? ¿Estamos? Y hay que hacer lo mismo en el fondo, que es aumentar el bicarbonato, como el riñón, normalizar el hidrogenión, que es el trastorno más importante. De manera que, como veis, esta ecuación nos permite razonar de las dos maneras, que es, si un sujeto aumenta el metabolismo, ¿qué va a hacer? Aumentar el hidrogenión, aumentar el CO2, y ambos dos automáticamente van a producir un aumento de la ventilación que normaliza la situación. ¿Vale? De manera que mientras que la compensación renal es tardía, la compensación ventilatoria es inmediata. Cualquier cambio que se produzca momentáneamente en el metabolismo o en el riñón, automáticamente produce un cambio en el CO2 y aumentamos el hidrogenión. Si aumentamos el hidrogenión metabólicamente, aumenta el CO2 y automáticamente, inmediatamente, aumenta la ventilación. Si aumenta la ventilación alveolar, el CO2 baja un poquito y el hidrogenión entonces se normaliza. ¿Y el bicarbonato qué le habrá pasado? Que baja.
porque el aumento del hidrogenión ha hecho que se combine con el bicarbonato y aumente el CO2 disuelto. El CO2 disuelto hace que aumente la ventilación y, aunque sigue alto, no sigue alto. Como aumenta la ventilación, puede incluso llegar a estar bajo. ¿Y por qué va a estar bajo? Porque fijaros, ya lo veremos cuando estudiemos el centro respiratorio. Ahora este sujeto tiene un estímulo por el CO2 y un estímulo por el hidrogenión, que también estimula el centro respiratorio. Conclusión, al final, el resultado final de aumentar el hidrogenión es una PCO2 baja con un bicarbonato bajo y un hidrogenión aumentado pero menos. ¿Vale? Esa es la situación. Esto es lo que sucede en una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, y lo otro es lo que sucedía en una acidosis respiratoria. ¿Vale? De manera que fijaros, una acidosis metabólica va a tener CO2 bajo, hidrogenión alto, bicarbonato bajo. Una acidosis respiratoria va a tener CO2 alto, hidrogenión alto, bicarbonato muy alto. ¿Vale? ¿Estamos? Pues aquí lo dejamos. Bueno. ¿De alguien de la luz? Oye, dame la luz un momentito.